Buenas tardes y bienvenidos una semana más desde el Hotel Urdanibia de Irún a nuestra butaca. Esta semana tenemos a una persona que es muy conocida en Irún, fuera que yo sé que también me está ya diciendo, buah, como que no, pero yo sé que sí. Y llegado las fechas del verano, hay un tema que es bastante candente. Siempre se recicla, por lo menos en la zona de lo que es el Bidasoa, y es los temas de San Marcial y las fiestas de Fuenterrabía. Yo hoy tengo el placer de contar con una persona que estuvo in situ y que vivió el proceso desde el minuto cero. Y hoy, desde este programa, queremos aclarar de una vez por todas qué es lo que ocurre con los alardes. ¿Cuáles son las sentencias para que se desfilen en el alarde tradicional, el llamado alarde tradicional? ¿Por qué se sigue desfilando? Y todas estas incógnitas que a la gente se le puede ocurrir o que ni siquiera sabe qué es lo que realmente está pasando, vamos a darle voz, vamos a dar voz a esa parte que es silente de alguna manera, pero no falta de razón. Así que sin más dilación, yo voy a dar las buenas tardes a Elena Echegoyen Gaztelumendi. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Arratsaldeon guztioi. Tengo un currículum extenso y vamos a ir hablando también del currículum porque ella no solamente es política, sino que es licenciada en Derecho. Yo tengo aquí dos hojas por los dos lados de lo que es el extenso currículum, porque yo diría de ella, la presentación sería de una mujer luchadora, de una mujer que sabe luchar por los derechos. Quiero hacer luego hincapié también porque hay algo que quizás la gente de Irún la conozca más por su defensa en el tema del alarde, perdón, pero quiero hablar también con ella de un tema que yo sé que le gusta, que es poco conocido, que es el tema de los niños del Sáhara, el tema saharaui. Iremos a lo largo de la entrevista, que no sé si va a dar en una hora, pero desde luego si no repetiremos la entrevista y se hará en 2 semanas, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo andará ya de tiempo? Será otra cuestión. Que ya nos organizaremos. Entonces vamos a hacer el currículum poco a poco. Yo voy a empezar ahora por el tema de la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de mayo del 2008, que es una sentencia definitiva. Para que la gente le quede claro, cuando hablamos de una sentencia definitiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a lo largo de estos años, ya desde el año 96 a la actualidad, ha habido muchos procedimientos judiciales abiertos en relación al tema de los alardes, tanto del alarde de San Marcial de Irún como del alarde de Hondarribia. La sentencia del 28 de mayo del 2008, que es la que se refiere al tema del alarde de Irún, es la segunda, digamos, que se dictó, que podemos definir o catalogar como definitiva. La anterior fue unos meses antes, que se correspondía a una sentencia, digamos, paralela, que se correspondía al alarde de Hondarribia. Es una sentencia definitiva porque blinda, digamos, cierra el ciclo. Una sentencia definitiva, puesto que es la que entra en el fondo del asunto, aquella que ya no se puede recurrir y aquella en la que el Tribunal Supremo, después de todo un recorrido a lo largo de los años, desde el comienzo, digamos, desde el momento en el que se impugnó, se planteó la demanda por parte de los detractores del alarde tradicional contra ese camino jurídico culminó a través de diferentes recursos en el Tribunal Supremo, que es el que declara expresamente que el alarde de San Marcial, en este caso también la anterior en el de Hondarribia, es plenamente legal. No tiene carácter discriminatorio, ni atenta contra el principio de igualdad y muchísimo menos contra la dignidad de las mujeres. Entrando en el fondo del asunto, digo, no estamos hablando de cuestiones formales. Y lo que hace es proclamar que la celebración del alarde de San Marcial, tal y como nosotros, la mayoría del pueblo de Irún, digamos, lo celebra, es consecuencia directa de los derechos de reunión, manifestación, expresión y conciencia, que son derechos igualmente fundamentales y reconocidos por la Constitución. Digamos, entra en el fondo del asunto y blinda jurídicamente la celebración del alarde de San Marcial sin la incorporación de mujeres escopeteras en el mismo. Sí, porque veo aquí además que una de las cosas que dice, y vamos a leerlo tal cual, lo dice porque esta sentencia, yo imagino que cualquier persona que quiera verla está publicada, o sea que no estamos inventando absolutamente nada. Dice expresamente,
la plena legalidad y el carácter no discriminatorio del alarde tradicional, así como que no viola el derecho a la igualdad ni atenta contra la dignidad de la mujer. Es curioso todo esto porque siempre se lanza un llamamiento con que el alarde es discriminatorio. Yo soy de Irún, yo soy mujer, yo jamás me he sentido discriminada. Entonces es un poco, quizás de alguna manera, sí me siento mal cuando de alguna manera me dicen que yo como mujer, pues precisamente por ser como mujer, no siento esa necesidad ni me siento discriminada, no lo he sentido nunca, porque no es un alarde discriminatorio, es algo que es tradicional, se rememora un hecho histórico en el que, bueno, lo intentamos conservar como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. A ver, utilizar esa serie de argumentaciones entra mucho más de lleno en lo que cada cual podemos opinar, considerar y sentir. El alarde en la sentencia del 28 de mayo del 2008 no entra dentro del campo de los sentimientos. Eso es una cuestión, en fin, que nos corresponde a cada cual, ¿no? Como el terreno de la opinión. Entra, digamos, en lo que es la cuestión jurídica. Por eso, cuando yo... Vale, es evidente que cualquiera que sentimos que el alarde de San Marcial es lo que es y que en absoluto atenta contra la dignidad de las mujeres, por tanto no es discriminatorio, por tanto, o sea, ni hombres ni mujeres que estamos a favor del alarde llamado tradicional, del alarde de San Marcial, y que tenemos la plena legitimidad para defender aquello en lo que creemos, no estamos vulnerando la libertad ni el derecho de quienes no piensan como nosotros. Jurídicamente queda claro por los considerandos y, digamos, y el fallo de esta sentencia. Hay que tener en cuenta una cosa, no, lo que te quería decir. Sí. Permíteme una cosa, solamente quería hacer el matiz de los sentimientos porque yo me siento muy identificada con esta sentencia porque realmente al final me da la razón incluso en lo que sentía. Y otra de las cosas en el que veo que pone es que ya no está ni siquiera sujeto a una discusión ya este tema, algo que siempre se está discutiendo cada año. Jurídicamente es evidente que no, que ya, o sea, jurídicamente ya no hay, o sea, no hay absolutamente ningún campo para la discusión desde el punto de vista jurídico, porque hay que tener en cuenta una cosa, que es importante. Es decir, esta sentencia del 28 de junio se dicta vigentes las dos leyes de igualdad, que son, primero fue la ley de igualdad del Parlamento Vasco y posteriormente fue la ley de igualdad del Parlamento de Madrid, de las Cortes Generales, que creo que fue impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Estas dos leyes estaban vigentes cuando el Tribunal Supremo entró a considerar y a examinar, analizar y a estudiar el fondo del asunto, y con esas dos leyes de igualdad vigentes declaró taxativamente que el alarde de San Marcial ni es discriminatorio ni atenta contra los valores de la igualdad y mucho menos contra la dignidad de la mujer. Es evidente que reconoce nuestra legitimidad para organizar, para vivir, para hacer alarde de la manera en que consideramos que la debemos hacer o que la podemos hacer, porque además no es excluyente para que haya otras formas de organizar y de celebrar el alarde que no sean conforme a la nuestra. Eso es algo que los detractores del alarde tradicional siempre, deliberadamente además, y yo creo que de una manera, en fin, como bastante cobardemente, siempre obvian. Se nos ha olvidado comentar que Elena Echegoyen sabe de este tema porque ella fue la letrada que llevó el asunto ante los tribunales y que... Perdona, tienes toda la razón. ¿Este tema no? ¿Dices por el matiz del tema o por el hecho del alarde? No, vamos a ver. Yo, la verdad es que a lo largo de estos años he tenido en el tema de las contiendas judiciales, pues casi un poco de todo. He sido defensora en algunos asuntos penales, he sido demandada junto con otras casi treintena de personas irundarras en este caso por un grupo de mujeres de Irún que consideraban que estábamos atentando contra sus derechos fundamentales. He sido asesora, en fin, pero he sido la letrada que ha dirigido, la letrada directora de algún pleito en concreto con algún asunto que tenía que ver con el alarde de Hondarribia en representación del ayuntamiento, pero en concreto esta sentencia, o sea, este procedimiento en sí, yo desde luego no actuaba como letrada, ¿no? Bueno, pues perdona, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo una vez que en la plaza en Sánchez se dio un comunicado al pueblo y estabas tú, te vi llegar. Entonces quizás yo en mi mente he asociado ese tipo de... Sí. La verdad es que aquel pleito, que en este caso era del alarde de Hondarribia, que dentro de nada, creo que estamos ya en plena época de elección de cantineras,
Era un proceso, fue un procedimiento bastante, la verdad, bastante complicado, que al final, vamos, tuvimos la suerte de poder ganarlo. Digo la suerte, yo creo que además, en fin, yo me congratulo mucho de que, en fin, hicimos un trabajo, no estuve sola, pero vamos, hicimos un trabajo jurídicamente bastante fundado, en el cual conseguimos que el Tribunal, en este caso Superior de Justicia del País Vasco, dijera que los ayuntamientos no tienen la obligación de organizar un alarde, es decir, es la decisión de los ayuntamientos y en definitiva la decisión de los vecinos tanto de Irún como de Hondarribia la que determina si efectivamente el ayuntamiento de ambas localidades organizan per se un alarde o no lo hacen. Es que además era el tema que iba ahora a apuntarte, porque también la sentencia es contundente al respecto cuando dice que el ayuntamiento de Irún, hablamos de Irún, pero también hablamos de Hondarribia, no tienen obligación de organizar alarde alguno, ¿vale? De manera que la reiterada exigencia hecha bajo presión de todo tipo para que promueva o financie un alarde mixto carece de justificación jurídica y su valor se reduce a la personal y legítima opinión de cada cual. Incluido efectivamente pues las corporaciones municipales de uno y otro municipio. Eso es. Quizás así, de alguna manera, también vamos a dejar un poco zanjado el tema que siempre se dice que si el ayuntamiento debe financiar un alarde con una sentencia, que además es que es absurdo discutir cuando hay una sentencia. ¿Por qué la gente sigue discutiendo cuando hay una sentencia firme? ¿Por qué no leemos qué es lo que está pasando? ¿O hay interés en todo esto? Hombre, es indudable que hay un interés detrás de todo este asunto. Pero vamos a ver, también quisiera dejar claro una cosa. Con independencia de que yo y muchísima gente como yo no somos partidarios de la forma de celebrar las fiestas de San Marcial, las fiestas de Hondarribia a través de un alarde, de una manifestación, en el caso de Hondarribia, también en el de Irún, pero con otro tipo de connotaciones, de una manera distinta, es decir, con la incorporación de las mujeres en su papel de soldado. Eso no significa que carezcan de legitimidad para poder organizarlo, para poder celebrarlo como mejor lo consideren. Nos podrá gustar más o menos, pero eso es así. O sea, la realidad de los alardes mixtos en Irún y no sé cómo llamarlo al de Hondarribia, ¿no? Pues la existencia de la compañía Jaizkibel que desfila en Hondarribia tienen legitimidad para poder salir a la calle y celebrar la fiesta como mejor consideren. Pero eso no resta ni quita para que nosotros tengamos cuando menos a nivel personal y social la misma legitimidad que ellas, que además ahora, que es lo que obvian una y otra vez, tenemos también la plena legitimidad jurídica para que no se nos diga ni por activa ni por pasiva que somos discriminatorios, que atentamos contra la igualdad y muchísimo menos que violentamos la dignidad o el propio ser de las mujeres. A mí eso me parece realmente ofensivo. Una cosa te quería preguntar, ahora que te estoy oyendo hablar, al hilo que dices, ¿eso daría capacidad al alarde? Cuando hablamos, yo quiero dejar claro, cuando hablamos del alarde tradicional, hablamos de la representación máxima de un pueblo, de casi un 90%, sino más, de lo que quiere el pueblo. Eso por lo menos tendría no solamente que tenerse en cuenta, sino también respetarse. Eso es. Entonces, ¿habría alguna forma? Porque claro, yo siempre digo que cuando uno habla una cosa se refiere a un ente, pero es que detrás de ese ente hay una serie de personas, y esa serie de personas es un pueblo que siempre quiere. Entonces, cuando se habla de un alarde discriminatorio, al mismo tiempo están diciendo que yo estoy discriminando. Y la pregunta es, ¿eso daría capacidad legal a esa parte del alarde a incluso denunciar por falta de honor o por atentar contra la imagen? Yo creo que, de verdad, si algo ha sido realmente doloroso y un camino bastante complicado, oye, y además que nos hemos dejado mucha gente, muchos pelos en la gatera, hemos sufrido mucho, seguramente habrá gente que haya sufrido mucho más que yo, pero ha sido realmente complicado estos años, es la judicialización de este tema. Yo no quiero reprochar ni apuntar en los porqués ni a quién, pero efectivamente si el tema de los alardes se ha visto abocado a que al final se dilucide sobre el fondo del asunto en un juzgado, ha sido porque al final, de una manera u otra, nos han obligado a llegar hasta allí. Y yo no quisiera, de verdad,
que siguiéramos con los temas judiciales en relación a lo que significa los alardes de Irún y Hondarribia. Yo creo que, de verdad, yo creo que eso tendría que ser ya una etapa pasada, porque creo que está suficientemente claro desde el punto de vista jurídico dónde estamos unos y dónde estamos los otros. Basta solamente con que se respete. Y sí que es verdad que creo que no se ha hecho. Has hecho antes mención, yo creo que es una de las cosas más dolorosas que hemos tenido que vivir, como tanto en las portadas de los medios de comunicación, tanto en determinadas declaraciones incluso públicas, institucionales, de determinadas instituciones de este país, se ha vendido la imagen de Irún y de Hondarribia como dos, no sé, como dos sociedades mojigatas, incluso violentas, retrógradas. La comarca del Bidasoa yo creo que ha sido referente a lo largo de toda su historia, como uno de los puntos en la geografía de Guipúzcoa, yo diría incluso también de Euskadi, incluso de Euskal Herria, como más abiertas, más integradoras. Irún ha sido tierra de paso desde que el mundo es mundo. A la frontera tenemos ahora, pero tenemos el río Bidasoa, que ha sido la frontera natural desde hace siglos. Ha sido una tierra de acogida, una tierra en la que la gente que ha llegado jamás se ha sentido en fin, rechazada. Es una comarca integradora. Fíjate tú que Irún y Hondarribia sociológicamente son dos municipios, dos sociedades completamente distintas. Onyarbi es un sitio mucho más recoleto, mucho más pequeño. Irún es una ciudad que efectivamente miraba a Europa con una naturalidad, volvemos a repetir, porque la frontera natural estaba ahí. Y sin embargo, en este punto, digamos, se han erigido como dos de las sociedades, yo me enorgullezco de eso, de entre todo nuestro entorno, que han sabido reivindicar su propia identidad como pueblo, o sea, con mayor orgullo y yo creo que incluso con mayor reconocimiento. Y lo digo incluso sabiendo que mucha gente de fuera de Allende Irún y Allende Hondarribia, pues a lo mejor la imagen que ha tenido de nosotros pues no ha sido esta. Y yo creo que ha sido interesadamente manipulada por quienes paradójicamente necesitan buscar fuera de la sociedad de la que forman parte apoyos que en Irún y en Hondarribia ni social ni políticamente han conseguido. Eso se lo tendrían que hacer mirar. De todas maneras, comentarte, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero también hay una cobertura detrás que no es de ninguna manera imparcial. Quiero decirte que se da. Yo me voy a hacer eco. Nosotros desde EuskoTV, pues bueno, pues quizás de momento, gracias a Dios, no tenemos que estar subyugados. Tenemos aquí una tremenda avispa, yo no sé si es asiática por el tamaño que tiene. Tenemos a la cámara casi corriendo. Yo, como estaba diciendo, no tenemos que estar subyugados de alguna manera a una forma de trabajar. Y siempre queremos partir desde la base de la honestidad y sobre todo de la verdad, que yo creo que es lo que tiene que hacer un medio de comunicación, ¿no? Contar la noticia tal y como es, sin tirar hacia un lado o hacia otro. Nosotros estábamos trabajando en la calle, así que no pudimos ver que un medio de comunicación estuvo el alarde de la tarde registrando la bajada de la calle Mayor y por lo que hemos oído o hemos leído, hubo pitadas cuando bajaba el alarde mixto, hubo una serie de cosas bueno, pues que se les increpaba. Nosotros somos testigos, porque estábamos allí, de que no ocurrió absolutamente nada de todo eso. La bajada del alarde mixta fue normal, bajaron, hubo gente que aplaudió, gente que no aplaudió, no se oyó ni un solo pitido, ni se increpó a nadie, ni un solo insulto. De hecho, estaba ahí la Ertzaintza y la Ertzaintza no tuvo que hacer su trabajo, más allá del estar ahí, ¿no? Para protección. No fue necesaria. Con eso queremos decir que aquellas personas que hayan visto ese medio de comunicación, que además es un medio de comunicación aquí en Euskadi importante, no ocurrió nada de todo eso. Y nosotros somos testigos y estábamos ahí con nuestras cámaras también. Y no, vamos a ver, si hubiéramos registrado alguna cosa así, desde luego hubiéramos tenido la cámara y también lo hubiéramos emitido, pero es que no ocurrió, no pasó. Entonces también te digo que uno puede manipular, pero además hay una cobertura detrás que ampara y ayuda a esa manipulación de la información. Es un tema delicado el hablar de manipulaciones de los medios de comunicación. Seguramente Perdona, es un tema delicado, pero existe, está ahí, todo el mundo lo sabemos. Yo no me atrevo a afirmarlo con esa rotundidad.
Sí, sin embargo, tengo que decir, porque efectivamente lo sé, porque lo hemos comprobado, son ya tantos años ya de batalla, iba a decir, que efectivamente las noticias que llegan a determinados medios de comunicación, pues están tergiversadas, digamos que solamente cuentan una parte de la historia. Tampoco nos hagamos trampas en el solitario. A mí no me da la sensación de que si no decimos la verdad de las cosas o no reconocemos determinados hechos como son, pues, en fin, no me parece que es actuar también de una forma cobarde, que es precisamente aquello que yo reprocho a los demás, no quiero yo cometerlo para con ellos o en general. Quiero decir, sí que ha habido incidentes a lo largo de estos años, todos los conocemos, ha habido muchos incidentes. Perdona, pero Elena, pero estoy hablando, espera Elena, estoy hablando de este año, en concreto, ¿qué ha ocurrido? Ya un par de años o 3, o no sé, yo los contabilizo en los que no. Y claro, la información llega, pero la información también hay que contrastarla. Siempre. No se puede dar una parte sin haber escuchado la otra. Pero en todos los lados. Por eso te digo, entonces, Vamos, eso es así. Es decir, tampoco vamos, en fin, este año efectivamente, en el punto álgido en el que se solían, en fin, concentrar o parecía que podía haber más incidentes era la bajada de la calle Mayor. Este año ha discurrido todo con una absoluta normalidad. Me consta, y lo tengo que decir así, que la verdad es que me da bastante pena con que a lo mejor hay gente que no está demasiado contenta, ¿no?, con esta normalidad con la que ha discurrido este año el alarde, pero bueno, cada cual tendrá que responder de sus propias declaraciones u opiniones. La verdad, sea dicha, es que, y lo tengo que decir así, la labor de contención, la labor de información, la labor de solicitar respeto para las dos formas del alarde, creo que por parte de los organizadores del alarde tradicional ha sido ímproba a lo largo de estos años. Cuando se emitían imágenes del alarde de San Marcial o del alarde donde revía en determinados medios de comunicación de cobertura masiva en este país, la verdad, la impotencia que sentíamos muchos de los que habíamos vivido in situ lo que había ocurrido era absoluta, porque solamente se veían incidentes, solamente se veían insultos, solamente se veían plásticos negros y nadie era capaz de intentar, no sé si contrastar esa noticia, pero sí por lo menos poner el otro lado de esa noticia que existe. Y en este caso, si me dais la oportunidad, la verdad es que quiero subrayar algo que a mí sinceramente me ha dolido bastante y me ha dolido muchísimo porque hay muchas imágenes de determinados acontecimientos que se vivieron en Ondarribia hace unos años en los que yo fui partícipe precisamente estando en el otro lado y de los cuales no ha habido absolutamente ningún reflejo en un documental, vamos a decir, un documental que he firmado por efectivamente dos directores, que es su opinión. Cada cual es libre, desde luego, de poder, en fin, realizar un determinado trabajo, en este caso, no sé, pues videográfico o televisivo, bien. Pero que me estoy refiriendo al documental Alardearen seme alabak, que creo que se hizo público, en fin, se presentó este proyecto por primera vez el año pasado en un festival de derechos humanos en San Sebastián, en un Cinemaldi. Este año se emitió por ETV el día 30 de junio, justo después de que finalizara el alarde de San Marcial. Yo no digo que no sea la verdad de parte de una parte de ondarribitarras que fueron los que emitieron, ¿no?, o hicieron pública su opinión o sus vivencias al respecto. Pero jamás, es decir, jamás se podrá entender, ni jamás nadie podrá decir que eso es tal y como ellos lo dicen, si no se contrasta con lo que sucedió también esos mismos días con vecinos de la gente que sale, de personas y mujeres que salen en este documental y que sufrieron tanto o más que aquellos que manifestaban su impotencia, ¿no?, o su particular calvario, vamos a decir, para salir a la calle y reivindicar una forma de hacer alarde diferente al resto, ¿no?, a la mayoría de sus conciudadanos, ¿no? Yo creo que contar la verdad a medias, en muchas ocasiones, en esta lo es contar una mentira. No, evidentemente es contar una mentira, porque siempre hay un dicho que dice que la verdad tiene dos caras y hay que ver las dos caras. Y según tú me estabas comentando lo que estás ahora, tu relato, hombre, es muy fácil llegar al final de un resultado
sin haber ido al principio. Hay una consecuencia y es porque hay una serie de acontecimientos que conlleva ahí. Con ello... Nosotros, es decir, tú y yo u otra gente podríamos dar nuestro testimonio de una manera distinta, exactamente igual de veraz o de real, y manifestar nuestra opinión exactamente con la misma vehemencia, ¿no? Y con la misma emoción que pudieran haberlo hecho estas personas que protagonizaban este documental de Alardearen Seme Alabak. Pero es nuestra verdad, quiero decir. Yo lo que reprocho, digamos, a un ente como es EITB, que es un ente público, que precisamente el día en el que se celebra el alarde de San Marcial en Irún tenga que ser el día más adecuado según ellos para emitir un documental que es absolutamente parcial. Y lo digo porque hay algunas secuencias en las que se ven una serie de agresiones, una serie de insultos, es evidente, están ahí. Sin embargo, no, para insultar y para agredir yo creo que no hay ningún... A ver, no me refiero... Espera. Es que... Espera, no sé, que no se te oye sin el micro, espera. No me refiero a que hay un porqué para ese insulto, sino hay una consecuencia de una reacción de alguien que a lo mejor quizás es incapaz de controlarse. Entonces yo voy al hecho de que yo no soy partidaria del insulto. Yo creo que insultar, aparte que no conlleva nada, porque no solucionas nada, pero eso es. Pero al hecho de que yo he presenciado, creo que además lo hablamos off the record, la actitud de una amiga mía, que para nada es así, pero se dejó llevar por un momento. Entonces, yo no voy a juzgar a mi amiga por ese momento, lo voy a juzgar por el resto de su vida. Entonces, en cambio, a nosotros, en un lado, se juzga por un momento que ha habido, me refiero a un por qué llegar a esa situación. Yo no sé si soy capaz de explicarme, pero al hecho de que voy. Mi amiga en este caso, no voy a decir su nombre, que además ya lo comentamos, aquello te comenté la cerveza y demás, ella no es así, pero fue un cúmulo que no supo controlar. Cualquiera que la viese diría, es agresiva, no lo es. Pero si yo tendría que hablar por ella, tendría que decir, hay un porqué a llegar a esa situación. No justifico, ni se la justifiqué, se la reprobé. A ese porqué me refería, que eso no se da, se da el resultado final. Ha habido momentos de mucha tensión. Son 16, desde el año 96 aquí, imaginaros, ¿no? Ha habido momentos de muchísima tensión, pero ha habido también momentos de muchísima violencia, incluso por parte de partidarios del alarde mixto. A lo que me quería referir es que esas imágenes, que creo que son del año 98, 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo que son aquellas que se corresponden con aquel alarde de Hondarribia, en la que un grupo de apoyo que rodeaba, digamos, a la compañía Jaizkibel, ¿cómo te diría yo? Entró violentamente contra un grupo de mujeres numeroso que estaba, digamos, impidiendo el paso del alarde, y fueron realmente, yo diría que brutalmente agredidas. Tanto es así que tenemos parte de lesiones, se celebró un juicio y hubo sus condenas. De eso no se habla nadie, no se habla en absoluto. Y son mujeres exactamente igual. ¿Quién puede arrogarse la representación de todas y cada una de las mujeres? Quiero decir, si las mujeres que vamos, desde su libertad participan en una organización de un alarde con mujeres soldado, o desfilan en la compañía Jaizkibel de Hondarribia, o se manifiestan en apoyo de una u otra celebración, si ellas consideran que salen a la calle enarbolando la bandera de la igualdad, yo creo que ya va siendo hora de que reconozcan que no son las únicas. Las cantineras, las mujeres que se agolpan en las aceras, las miles de mujeres que se agolpan en las aceras, también reivindicamos nuestra libertad para defender la igualdad en las mismas condiciones que ellas. No somos ninguna... A ver, ¿cómo es posible que alguien a estas alturas, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que públicamente la he lanzado, mira, aprovecho para lanzarla de nuevo. ¿Cómo es posible que alguien pueda afirmar, sin ofendernos a las mujeres, que todas las que nos echamos a la calle y estamos esperando el paso de la edad tradicional, somos mujeres sin criterio, somos mujeres que no sabemos ni lo que queremos ni lo que podemos hacer,
y que solamente podemos sentirnos plenamente realizadas, comprometidas, si nos enfundamos en un traje, nos vestimos de soldado o les hacemos la ola. ¿Cómo es posible que alguien todavía a estas alturas pueda reivindicar que solamente aquellas que se visten de soldado participan en los alardes mixtos están por la igualdad entre hombres y mujeres? O sea, la verdadera igualdad llegará a este país y al último, en fin, rincón de la tierra cuando seamos capaces de contemplar cualquier tipo de acto social, cultural, festivo, político, en el que haya hombres o mujeres, o solo mujeres, y el resto nos consideramos absolutamente identificados con ello. Quiero decir, ¿qué pasa con la Zubigañeko de Lesaca? ¿Qué pasa con la mutildanza de Elizondo? Ahora sí, es que se me ha acabado mi tiempo. Ahora continúa, se me ha acabado mi tiempo, que viene el compañero Urtzi. Y nada, tranquila, ahora sigues. Vamos a tener que hacer una siguiente entrevista, si quiere, Elena, para hablar de su paso como cantinera y de la prehistoria, dice, y de su involucración y sobre todo su tensión con los niños de Sahara, porque queremos terminar y dejar claro y contundente este tema. Yo voy a dar paso a un producto comercial. Viene mi compañero. Retomas desde aquí, que has dejado. Yo solamente quiero decir, y para terminar mi parte, es que los días de los alardes es un día al año. Yo soy mujer y yo abogo por la igualdad entre hombres y mujeres, pero no un día al año, ni dos, los 365 días. Si se diera tanto bombo y tanta fuerza a tantas cosas que a las mujeres se nos discrimina el resto del año en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas cotidianas, estoy segurísima que hubiésemos avanzado no un paso ni dos, sino 10. Entonces, desde mi punto de vista, como mujer, me parece un poco, vamos a medir, vamos a luchar por otra serie de cosas, y no voy a hacer un discurso populista, ¿vale? Pero todos sabemos que hay mujeres que el resto del año necesitan también del apoyo de la igualdad, y de ese apoyo que el día 30 y el día 30 de junio, el día 8, se da tanto bombo en los medios de comunicación con esa igualdad. A ver si el resto de los 363 días se da el mismo. Así que yo por mi parte, aquí terminado, vuelve Urtzi, y no os vayáis porque lo que nos está contando Elena es súper interesante y continúa y retoma desde este mismo punto. Hasta ahora. Bien, pues aquí me encuentro a todos ustedes, Arratsaldeon. Bueno, como ven, aquí estamos en verano, pero la chaqueta es completamente necesaria. Vamos a seguir aquí con Elena. Elena, vamos a retomar de donde lo has dejado, esas danzas, tanto de Lesaca como... A ver, no quería... No, pero... Sí, no quería, digamos, vamos, ponerlo en el punto de mira. Lo que quiero decir es que también en estos últimos años, ¿no? Pues vemos que ha habido un conflicto en el Baztán con el tema de la mutildanza, que es, digamos, uno de los signos de identidad de muchos de los pueblos de la zona, ¿no? En el que, bueno, pues había una serie de señoras pues que reivindicaban, no sé, pues también en fin, la no discriminación y su derecho a la igualdad como para introducirse por la fuerza e intentar cambiar las normas y las reglas asumidas socialmente por cada uno de los municipios. A mí me parece una falacia, me parece un absurdo. Lo único que quería decir era exactamente igual que podemos hablar de los alardes, exactamente igual que hablamos de la mutildanza de determinadas villas del Baztán, o la Zubigañeko danza que se bailan los pretiles del río Nin en Lesaca, que lo bailan solamente varones. Quiero decir, creo que la plena igualdad, un poco retomando lo que comentaba Patricia antes, yo creo que llegará en el momento en el que ante manifestaciones culturales, sociales, políticas incluso de este tipo, independientemente de que las protagonicen varones o mujeres, el resto, los que contemplemos este tipo de actos, nos sentamos absolutamente representados. El día en el que yo me sienta, en el que cualquiera se sienta representada en lo que dice o hace un varón, aunque una sea mujer, ese día llegará la verdadera igualdad. Eso no depende de que nos subamos a un determinado carro en un momento determinado, o que nos vistamos de esta o de aquella otra forma. Yo creo que hay unas reglas que tienen que ser iguales para todos y que hay que respetar. Sí, porque la igualdad es todo, ¿no? Es que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, el día que no se discrimine
a una mujer por el hecho de ser mujer no solo son estos 2 días, ¿no? Por supuesto que no. Es que vamos a ver. El tema de la igualdad es una cosa tan seria. O sea, la no discriminación entre hombres y mujeres, la no discriminación por ningún tipo de signo, ni raza, ni color, ni credo, ni posición, es algo tan importante que banalizarlo o enarbolarlo como si cualquier reivindicación partidista o personal, con solamente enarbolar, como decía, la bandera de la igualdad vale, me parece que es hacer un flaco favor a lo que representamos todas las mujeres y la dignidad de todas y cada una de nosotras. Bien, aquí tengo la sentencia, bueno, ya habéis hablado de ella, es del Tribunal Supremo, pero antes, off the record, yo digo, pues no han recurrido al Tribunal Constitucional, no quisieron, no pudieron. No lo sé. Sé que se anunció cuando esa sentencia se hizo pública. Primero fue la de Yarbi, que fue unos meses antes, y comentaron que acudirían al Constitucional. Por lo menos yo, vamos, te estoy hablando de memoria, lo anunciaron en los medios de comunicación, no lo hicieron. Cuando llegó la de en mayo del 2008, la de Irún, creo que también anunciaron que lo fueron a hacer, pero no lo hicieron. Pero en cualquier caso, yo creo, como he comentado antes, que mantener la judicialización de estos temas, yo creo que ya es historia pasada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es atenernos a lo que cada 30 de junio y cada 8 de septiembre ocurre, que no ocurre per se ni ex novo, es decir, hay un trabajo ímprobo detrás, y atendernos efectivamente a que hay unas reglas de juego que tenemos que respetar, unas reglas de juego que tienen que ser para todos, y el respeto mutuo. Vuelvo a decir, yo nunca voy a participar en un alarde mixto, no lo haré, no es mi alarde, no es mi forma de vivir el día de San Marcial, ni las fiestas ni el día grande de las fiestas de Hondarribia, pero están ahí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es respetarnos y efectivamente jugar todos con las mismas reglas de juego y respetarlas, incluidas numerosas declaraciones institucionales que la verdad han sido muchas, todas llaman al respeto. En este caso me voy a arrogar, digamos, el protagonismo del alarde tradicional, porque es al que precisamente desde las filas de los detractores del alarde tradicional siempre nos niegan la legitimidad para poder celebrarlo como nos dé la gana, alegando que somos nuevamente ilegales, discriminatorios, cuando no es así, salvo para su opinión personal, que será válida para ellos, pero no para el resto de los que pensamos de una manera diferente, y desde luego no para la gran mayoría de las sociedades de Irún y Hondarribia. Ha habido muchas sentencias, tú antes has comentado que ha sido también demandada, bueno, que has estado en todos los papeles que se puede estar en la justicia, ¿no? Digamos que me tocó en su momento y así fue. ¿Cómo ha cambiado desde que se empezó todo hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que la tensión desde luego ya no es la que existía al principio. Ten en cuenta que estábamos viviendo unos momentos en los que, en fin, no sabíamos exactamente qué es lo que podía ocurrir al día siguiente. Creo que por parte de los partidarios del alarde mixto han llevado desde el 96 aquí una errática trayectoria. Yo creo que es evidente, ahí están los hechos. Primero intentaron incorporarse de una manera, iba a decir violenta, no digo con el uso de la violencia, pero sí a la fuerza, en los alardes de Irún y Hondarribia. Luego intentaron que el ayuntamiento organizara un alarde municipal al que no se incorporaron. Organizaron en Irún una compañía Oyaso, que a veces ya se nos olvida. Luego volvieron a reivindicar ante el ayuntamiento la obligación de que organizara un alarde municipal. Finalmente consiguieron, digamos, una serie de financiación más o menos regular por parte de instituciones ajenas a los municipios de Irún y de Hondarribia, y en eso están. Es decir, tienen un alarde porque lo organizan con una subvención o con un pago con dinero público, y nosotros, sin embargo, tenemos detrás a la gran mayoría, abrumadora mayoría de las poblaciones de Irún y Hondarribia, con unos alardes que son
abrumadoramente mayoritarios también, y sin embargo tenemos que sufragarlos pues, con fondos exclusiva y absolutamente privados y particulares. Esa es la fotografía que identifica ahora lo que está ocurriendo en nuestros municipios frente a aquella primera que era de mayor tensión, de muchas dudas respecto a qué es lo que iba a ocurrir al año siguiente, con un montón de procedimientos judiciales en marcha, con la intervención de numerosísimos agrupaciones con nombres distintos cada vez, en fin, que intervenían solicitando pues protagonismo respecto en fin, pues a la representación de las mujeres de la comarca del Bidasoa, pues para arrogarse pues la representación de todas nosotras y en fin y luchar, ¿no?, por todas nosotras para liberarnos cuando aquí no hacía falta ningún tipo de liberación de ese tipo. Ahora parece que está todo más reconducido. Sin embargo, sí hay algo que considero que me gustaría también dejar en claro. Es decir, las cuentas del alarde llamado tradicional, del alarde de San Marcial, del alarde de Hondarribia están claras. Es decir, ahí están. Las cuentas del alarde público, que le dicen, del alarde mixto en Irún y de la compañía Jaizkibel en Hondarribia, son de una financiación cierta, porque tienen mucho dinero para poder hacerlo. Pero a mí sí que me gustaría que alguien hiciera un día públicas las cuentas. ¿Cuánto cuesta? ¿A dónde se va el dinero que han recibido? ¿Para qué? Yo creo que es una tarea pendiente todavía. Yo creo que eso va a ser uno de los siguientes caballos de batalla que nosotros como ciudadanos de la comarca tendremos, digamos, que reivindicar. Además, claro, mucha gente opina sobre el alarde no siendo de Irún. Y claro, se ve un poquito desde la barrera. Yo no soy de Irún, pero claro, yo opiné también en su momento. Cuando ya lo vives, cuando ya lo ves, ya te cambia la opinión o dices, tienen razón, los de Irún son los que tienen que opinar porque es su fiesta, es la fiesta de su pueblo. ¿No estás de acuerdo conmigo? A ver, yo siempre he sido de las que siempre he pensado. Siempre he estado en contra de esa afirmación que durante unos años en fin, fue muy generalizada, ¿no? Los que no son de Irún y de Hondarribia no pueden opinar del tema. No es que no puedan, sino que no saben la realidad. Te quiero decir, a ese nivel coloquial le digamos una frase muy manida entre todos nosotros. A mí eso me pareció un absurdo. Todo el mundo puede opinar. Lo único que yo pido es que lo haga con conocimiento de causa, es decir, primero que vea, nos conozca y luego opine. Es decir, independientemente de que opinen como yo o no opinen como yo, es decir, yo no quiero que me den la razón, fíjate, yo no quiero que la gente que no sabe, o sea, que no es de la zona, que no ha vivido las fiestas de Irún y Hondarribia desde dentro, en fin, o con nosotros, yo no quiero que me dé la razón si él considera que no la tengo. Pero sí quiero que me respete. Yo creo que es la mínima exigencia. Quiero que me respeten. Y la verdad es que nos hemos sentido muy poco respetados fuera de las fronteras de Irún y Hondarribia. Creo sinceramente que las cosas están cambiando. Lo he dicho públicamente no hace mucho. Creo que la gente se da cuenta que algo más que una mera reivindicación, una excusa de la igualdad, como bandera ahí detrás de este conflicto que vivimos en la comarca en relación al tema de los alardes. Yo creo que la gente ya está viendo que algo bastante más serio que una mera llamada a, en fin, ¿cómo os diría yo? Una mera reivindicación feminista ahí detrás de todo este asunto. También es verdad que desde el punto de vista de la política el asunto está todavía bastante enconado. Sí, bueno, de política vamos a hablar otro día con Elena. Hay muchas preguntas que se me van a quedar en el tintero, pero yo sí que, hablando de esto, quisiera hablar, tú como abogada en ejercicio, Elena, no estás en ejercicio. Pero bueno, tú como abogada, ¿qué opinión tienes ahora, hablando sobre las tasas judiciales? Pues claro, esto ahora mismo tendría su coste elevado, su coste porque hay que pagar todo. ¿Y tú no querías hablar de política? No, política, pero no, estoy hablando de... Las tasas judiciales son una auténtica aberración, son una vergüenza. El paso de Gallardón por el Ministerio de Justicia creo que va a ser recordado por una etapa negra en lo que tiene que ver con
con los principios de igualdad entre todas las personas. Las tasas judiciales suponen fehacientemente de que va a haber, a partir de su implantación, que ya llevan un año, una justicia para pobres y para ricos. Hombre, siempre ha habido una justicia para pobres y para ricos, entendida como aquel que no tiene recursos económicos, pues tiene más dificultades para pleitear, porque tiene que, en fin, introducirse, ¿no?, en lo que es la cadena de la justicia gratuita, los abogados de oficio y demás, que por cierto hacen una labor ímproba, son unos juristas, la mayoría de ellos de primera. Lo de las tasas judiciales es otra vergüenza, puesto que se implantan bajo la premisa de que aquello que se vaya a recaudar vía tasa judicial va a ser precisamente para engrosar los fondos destinados a la justicia gratuita, que es aquella a la que se pueden acoger la gente o las personas que no tienen bienes económicos. Eso es una mentira. Pleitear, ahora hay justicia para ricos y para pobres. Está haciendo un alarde, en este caso valga, vamos, o sea, me vale la palabra, no sabes tú cómo, de desigualdad que roza, desde luego roza la desvergüenza. Esto ha sido un breve impasse, pero vamos a continuar con el tema. ¿Cómo vive Elena Echegoyen, como persona de Irún, el alarde, tanto del de la mañana como el de la tarde? Con una profunda emoción, eso es así. Creo que cada San Marcial tiene su cosa. Cada año es distinto. Lo mágico que tiene el día de San Marcial y el alarde nuestro es que, bueno, pues cada año tiene su puntito, tiene su punto de emoción, que es igual que el del año anterior y a la vez es diferente, ¿no? Yo diría que me reconcilio, no sé, pues con la historia particular de mi casa. O sea, me acuerdo de la gente que ya no está, recuerdo, pues, me veo plantada en el mismo lugar o en un sitio muy parecido, ¿no? En un choco muy parecido, en la calle Iglesia, ¿no?, que es donde yo recuerdo desde niña con mi madre ver la subida por la calle San Marcial, la bajada por la iglesia, la entrada del General, en fin. Es un poco como, no sé, es como una especie como de retrospectiva de tu propia historia, ¿no? Yo cada año, el día de San Marcial, me siento más orgullosa de lo que significa ser de Irún. Y luego, tú al ver a esas chicas y esos chicos que están ahí con su bolsa de basura, guardando el sitio, cuando los ves, ¿qué piensas? ¿Que hay herencia? O sea, que sigue la tradición. Eso es cosa de los nuevos tiempos. A mí me parece muchas veces una locura, de verdad, comprobar, ¿no?, cómo hay, pues, chicas jovencísimas que se plantan en la bajada de la calle Mayor o en la calle Mayor, donde arriba desde horas y horas y horas solamente para coger sitio. Yo sí que pienso que habría que introducir, a lo mejor es porque ya me estoy haciendo mayor, algo de mesura en este tipo de actitudes, pero ¿cómo vas a poner tú puertas al campo? Es decir, se quiere vivir y se vive de una manera tan sumamente visceral, en el sentido bueno del término, radical, a la raíz del sentimiento que cada cual pues hemos recibido, ¿no? Porque esto no es algo que surja ex novo, evidentemente, que, en fin, ¿cómo vas a decirles lo que tienen, lo que no tienen que hacer? Yo lo único que digo, a ver, es decir, hace 18 años o 16 años, desde el año 96 aquí, incluso antes, porque los conflictos de los alardes tienen historia anterior al 96, cuando lo que se reivindicaba no era precisamente el derecho de igualdad, cuando la excusa no era el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, sino el no militarismo, en las actitudes franquistas, en fin, una serie de cosas que a lo mejor ahora es mejor ya aparcar. Se decía, yo qué sé lo que va a ocurrir dentro de 20 años. Yo recuerdo en los inicios del conflicto, mi chaval, el pequeño, tenía 2 o 3 o 4 años, comentando con gente, solíamos comentar, ¿qué sabemos lo que va a ocurrir dentro de 20 años? Pues ahora resulta que bueno, pues mi chaval sale en la compañía de Santiago, su cuadrilla sale en la compañía, muchas de ellas en Santiago, otras en otras compañías, están con nosotros, saben, entienden lo que nosotros, digamos, defendemos todos los días, no solamente el día 30, y sí que es verdad también que tenemos que reconocer que la juventud sí que es verdad que está viendo la posibilidad de que exista un alarde que no sea como el nuestro, no sé si con naturalidad, pero sí también con respeto, y eso es bueno. Es decir, eso lo que hace es probar
que todos aquellos que hemos educado a chavales que ahora tienen casi 20 años, no hemos educado a esos chavales en el odio, no hemos educado a esos chavales en el rechazo, no hemos educado a esos chavales y esas chavalas en la negación del contrario. Si lo viven con una cierta naturalidad, yo creo que es porque en ese sentido hemos hecho las cosas también muy bien. Durante estos años, Elena, tendrás 152.000 más una anécdotas. Tanto dentro como fuera, porque hablaremos, pero Elena ha estado dentro, cantinera, ella. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que te he dicho antes, ¿no? Tanto dentro como fuera, 150.000 más una anécdotas, ¿no? Cuéntanos algunas, si puedes contar alguna. Así a de pronto, pues muchas. A ver, yo, por ejemplo, bueno, yo salí cantinera de caballería, evidentemente porque Pacho, que fue mi general. Sin embargo, luego tuve otro, porque yo salí con Belcha Palategui. Fue el año en el que Pacho se puso malo y no pudo salir. Digo Pacho porque es un general emblemático entre la gente de mi generación. Yo no sabía montar a caballo, yo estaba absolutamente, yo decía, Dios mío, yo lo único que hacía era preguntar, ¿y qué pasa si la cantinera se cae? ¿Qué pasa si la cantinera se cae? Yo lo único que sé que al tercer día subí con ellos hasta Guadalupe y hasta hoy. Es decir, ningún miedo, ningún nerviosismo, la gente se siente arropada. Recuerdo que a la tarde en casa estábamos, no sé qué pasó, el moño se me cayó, mi cuñada, que es médico anestesista, fue la que me hizo el moño, aquí no pasó nada. Y anécdotas mil. Mi prima me tenía que llevar a la arrancada de la tarde. En fin, porque efectivamente teníamos que estar a una hora ahí en el puente de Artía, en el puente de Santa Elena, perdón. Y había un guardia municipal, esto fue muy gracioso, no sé, que estaba plantado en el Paseo Colón, que estaba cerrado al tráfico y no nos dejaba pasar. Yo veía que se me echaba la hora encima. Mi prima Mariló estaba intentando convencerle al guardia de que que tengo una cantinera detrás. Bueno, yo no sé por dónde me llevó, pero yo creo que, o sea, no sé cómo llegamos a la plaza de Urdanibia de lunes a tarde. Bueno, y anécdotas, bueno, te podría contar, no sé, miles. El día de las cantineras, yo, en fin, como no desfilaba, andando, no tenía abanico, y me di cuenta el día de las cantineras por la tarde, pues, por Dios, un abanico, que no tengo abanico. Y la macho decía, yo tengo ya alguno en algún cajón, mira, de verdad, pobre ama, me sacó un abanico que le faltaba solamente el toro y la sevillana. Digo, pero, o sea, en fin. Al final, me acuerdo que llamé a Ana Ollo, cantinera de la Tamborrada, muy amiga mía, y me prestó uno de los suyos que además estaba pintado a mano. En fin, todos los problemas iban solventando uno detrás de otro, ¿no? Anécdotas, bueno, no sé, mil más te podría contar. Ahora me vas a rectificar, ¿fue 82 u 86? 82. Bueno, pues vamos... La prehistoria. Bueno, prehistoria. Vamos a trasladarnos al 30 de junio del año 82, el día en el que te van a buscar. ¿Qué siente una cantinera cuando tiene a todo el mundo esperando, cuando desfila? ¿Qué es lo que siente? Yo recuerdo que estaba muy, muy, muy tranquila, pero muy tranquila. También te tengo que decir que fíjate, no recuerdo el momento de la arrancada. No lo recuerdo. El primer recuerdo que tengo una vez desfilando ya es en mitad de la calle San Marcial. Y recuerdo, en fin, la emoción, una emoción absoluta, bajando la calle Iglesia detrás de la banda con el tañido de las campanas del Juncal. Pero, a ver, no sé, no estaba nerviosa, estaba muy ilusionada. Yo creo que, por la razón que sea, que a lo mejor cada cual tiene el carácter que tiene, lo viví con absoluta naturalidad. Y yo creo que eso me hizo, no sé, pues vivir un día, en fin, en el que las emociones, en fin, no se desbordaron y se quedaron guardados durante muchos días después. Fíjate tú que todavía me duran. Pues vamos a emplazar a Elena Echegoyen para una próxima entrevista. Elena, eskerrik asko. Y a todos ustedes, muy buenas tardes desde el Hotel Urdanibia Park. La semana que viene volveremos con Elena Echegoyen, mismamente, con Elena Echegoyen, y bueno, hablaremos sobre el Sáhara, sobre política, sobre muchas cosas, porque Elena también ha estado en todo el meollo de la cuestión, en Senado, Ayuntamiento. Bueno, ya hablaremos sobre muchas cosas que tenemos pendientes. Bueno, cuando queráis. Y muchísimas gracias. Volvemos, como ya les hemos dicho, desde el Hotel Urdanibia Park, aquí en la butaca con
Arratsaldeon guztioi.